ejes espinales anterior y posteriores. Todo ese conjunto está protegido dentro de ese armazón óseo conocido como columna vertebral. Si ustedes ven en esta, así, viendo de la parte anterior o de la parte posterior, viendo anterior o posteriormente la médula, la columna vertebral es recta, pero vista lateralmente, así como la estás viendo tú, ahí presenta curvaturas, ¿no? Presenta curvaturas. Algunos son de concavidad posterior, es decir, la concavidad de esa curva, ¿no? Miran hacia atrás y otras miran hacia adelante. Las que miran hacia atrás son las lordosis. Existe una lordosis cervical y una lordosis lumbar. Y luego existe la cifosis de concavidad posterior, es decir, que miran hacia atrás. En este caso tenemos la cifosis torácica y la cifosis sacra. La cifosis sacra. Miran hacia adelante. Esa concavidad ahuecado, esa concavidad siempre mira hacia adelante. Entonces, las concavidades que miran hacia adelante se denominan cifosis. Y las que miran hacia atrás se denominan lordosis. La exageración de esas curvaturas provoca deformidades, ¿no? Cuando se exageran estas curvaturas se le llama hiperlordosis como hipercifosis. El ejemplo, por ejemplo, cuando hay hipercifosis, los famosos coloraditos, eso es lo que tiene. Muy exagerada la curvatura, ¿no? La cifosis torácica. Van a ver también de que la columna vertebral no es igual hacia arriba y hacia abajo. Ustedes verán que los elementos, las vértebras que constituyen la parte más superior son más pequeñas y menudas que las que conforman la parte inferior. Ahora, ¿por qué se curva la columna vertebral? la gravedad, puede ser, por el peso. Por el peso. Esas curvaturas que les he mencionado, lordosis y cifosis, se denominan curvaturas de compensación y compensan el peso de las diferentes partes del cuerpo. En el recién nacido, a pesar de estar, ¿no?, enrollado, la columna vertebral completamente recta. Vean por donde la vean. Entonces, lo primero que se niega es levantar la cabeza. Al levantar la cabeza, entonces ya está ejerciendo presión sobre la columna cervical. Es por eso que esta se curva. Esa es la primera curvatura que aparece. Luego, cuando el niño ya puede sentarse y hay más peso sobre la columna, entonces se curva la columna torácica. Ahí aparece la cifosis torácica. Y luego, cuando se pone de pie, ahí se curva la columna lumbar. Ahí aparece la lordosis lumbar. Entonces, la primera que aparece es la lordosis cervical, luego le sigue la cifosis torácica y luego le sigue la lordosis lumbar, ¿no? Y el sacro, que bueno, después que suelga y formar la cifosis sacra. Entonces, todas son curvaturas de compensación. ¿Qué es lo que compensa? El peso de las diferentes partes del cuerpo. La columna cervical está conformada por ¿cuántas piezas? 7 piezas, de las cuales la primera, la segunda y la séptima tienen nombre propio. La primera se le conoce como atlas, y tiene la forma de un anillo, de esta forma. La segunda viene a ser el axis, que presenta una prominencia cilíndrica, miren, en la parte superior de su cuerpo, que es el vientre. Está aquí, vientre o apófisis odontoides. Y la séptima es conocida con el nombre de prominente, que es bastante larga, es la más larga, ¿no? Es la más larga de todas las vértebras cervicales, por el tamaño que tiene su apófisis espinosa. Esa es la. El resto es la tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical. La columna torácica está compuesta por 12 piezas óseas, desde la primera hasta la, digamos, T1 hasta T12, así se le denomina. C1 viene a ser el atlas, C2 viene a ser el axis, C7 viene a ser la prominente. Y las lumbares, L1 a L5. Las 5 vértebras sacras están soldadas entre sí y forman lo que se conoce como huesos sacros. Y finalmente hacia abajo tenemos ya unos remanentes, porque lo que posiblemente haya sido una cola hace muchísimos años, que es el coxis, que está conformado de una,
hasta 3 piezas, variable el número, siempre también soldadas entre sí, lo que conocemos el coxis. La columna cervical, ¿no? La columna cervical está conformada, como ya le dije, número 1 por C1, que es el axis, C2, que es el axis, y C7, que es la prominencia. C3, C4, C5 y 6 se denominan vértebras cervicales típicas, correcto, típicas, y estas serán atípicas, que no se parecen a las típicas, o que no son típicas. ¿Y por qué se llaman típicas? Porque son la mayoría de vértebras, y son vértebras que se parecen mucho entre sí, son bastante parecidas. Esta es una vértebra por ejemplo cervical. Estas dos, por ejemplo, son vértebras cervicales típicas. Puede ser la tercera, cuarta, quinta o sexta. ¿Okay? ¿Qué tiene una vértebra cervical típica? Que va a tener un cuerpo. Como tiene toda vértebra, tiene 7 elementos que lo conforman. Uno es el cuerpo, el otro es la lámina, las láminas, después el agujero raquídeo, las láminas, las apófisis articulares y las apófisis transversas. Los 7 elementos tienen algunos no tienen, por ejemplo, les faltan algunos elementos, como el atlas, por ejemplo, que no tiene cuerpo, que no tiene apófisis espinosa, que no tiene pedículos, no tiene lámina. Esas son ya excepciones, es una de las más atípicas de todas. Entonces, toda vértebra típica tiene cuerpo pequeño y ovoideo. Como pueden ver, hay cuerpo pequeño y ovoideo. Y presentan en su cara superior, miren, a cada lado, unas elevaciones en forma de media luna, que se les conoce con el nombre de uncus. El uncus o apófisis unciforme, que es en forma de gancho. Uncus en latín significa gancho. Los ganchos, los uncus o apófisis unciformes. Y a la misma altura, pero aquí en la cara inferior del cuerpo, a cada lado vamos a encontrar escotaduras. Hay unas escotaduras acá, que justamente sirven para articularse con los uncus, ¿no?, de la vértebra subsiguiente. A esa articulación se llama unco vertebrado. La articulación que tiene un uncus con una escotadura es una articulación unco vertebral, es el nombre de la articulación. Luego, ¿qué más tiene? Un agujero raquídeo. ¿Qué forma tiene el agujero raquídeo? Triangular de base anterior. Es decir, es un triángulo de tipo isósceles, cuyo lado más largo está pegado aquí al cuerpo. Su base vendría a ser el cuerpo de la vértebra. Luego también tiene una apófisis espinosa. Aquí se nota mucho mejor. Mira, que es bífida. Remata en 2 terminaciones, mira, es bífida. Además es corta y es poco inclinada. Muy poco inclinada. ¿Ah? Estamos hablando solamente de las vértebras cervicales, nada más típicas por el momento. Está bonita. Apófisis bífida, pues espinosa bífida. Sus láminas, miren, sus láminas son bien delgadas, delgaditas, y son cuadriláteras y aplanadas. Sus apófisis transversas son bituberosas o bituberculosas, porque tienen 2 tubérculos, miren, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Y en la base de esa apófisis transversa yo voy a encontrar un agujero, que es el agujero transverso, miren, el agujero transverso, que es este de acá. Todas las vértebras cervicales y solamente las vértebras cervicales tienen agujero transverso. Si ustedes agarran otra vértebra sin saber qué cosa es, esta no tiene agujeros transversos, entonces no es cervical. Cojo otra, cojo acá otra, tampoco tiene agujeros transversos, entonces no es cervical. Ya veremos qué características tiene esta que no tiene nada. Por este agujero transverso, ¿quién pasa?
La arteria. La arteria. La arteria Vertebral. La arteria y la vena también vertebral. Recuerden que la arteria vertebral es rama de quién? La subclavia. De las subclavias, no se olviden. Luego tengo a las apófisis articulares, una a cada lado. Cada una de estas apófisis articulares tiene dos carillas articulares, una superior y otra inferior. La superior está mirando hacia arriba y atrás, y la inferior mira hacia abajo y hacia adelante, por la posición que tiene en nuestro cuerpo. Y finalmente los pedículos, que son estos cilíndricos, estos pequeños cilindros, que son cortos y excavados. Son excavados. Les digo excavados porque cuando yo superpongo dos vértebras, entre los pedículos se va a formar un agujero. Ahí lo ves y ahí no lo ves. Antiguamente se llamaba el agujero de conjunción. ¿Ven? Ahí se está formando un agujero. Si yo separo las dos vértebras ya no existe el agujero. Entonces la superposición de pedículos va a formar este agujero conocido con el nombre de intervertebral, que lo pueden ver acá. Intervertebral. Intervertebral. O agujero de conjunción, como antes se le conocía, pero ahora intervertebral. ¿Qué cosa pasa por ahí? Los nervios raquídeos. Por ahí salen los nervios raquídeos, ¿no? Y ellas se forman, ¿no?, a partir de raíces que salen de la médula. Dos raíces se unen, una anterior y una posterior, y forman un nervio raquídeo. Esos nervios salen por los nervios intervertebrales. Entonces, esa es la característica de la tercera, cuarta, quinta y sexta. Toda vértebra que cumple la definición que yo les he dado es una vértebra cervical típica. Muy aparte, la sexta vértebra cervical, lo que yo les voy a decir no la hace dejar de ser típica, sigue siendo típica. Tiene, miren, su tubérculo anterior bien desarrollado, es bastante grande. Y si ustedes pasan el dedo por aquí adelante, ¿qué no pasa aquí debajo? Mira, hay un canal. Hay un canal ahí. Alguien ha dejado una huella ahí. No es de semilla, pero no se toca. Tienen que tocar. Si ustedes tocan acá van a encontrar un canal. Entonces, la sexta vértebra cervical tiene su tubérculo anterior bien desarrollado, bastante grande. ¿Okay? Y en su parte anterior tiene un canal, que es la huella que deja la arteria carótida común. La arteria carótida común deja esas huellas. Por eso este tubérculo se le conoce como tubérculo carótido. ¿Por qué? Porque la arteria carótida pasa y la otra pasa. Por eso la operación en la parte anterior es bastante fastidiosa, porque hay que lidiar con las carótidas, trata de no dañarlas. En el caso de una hemorragia en la cabeza, ustedes saben que las carótidas comunes, ¿no?, dan prácticamente toda la irrigación, ¿no?, de la cabeza, una parte de la cabeza. Cuando hay una hemorragia profusa, por ejemplo, en el lado izquierdo un accidente y la persona está perdiendo mucha sangre, entonces se presiona precisamente contra este tubérculo carótido a la carótida común de ese lado. Y si bien no va a parar el sangrado, pero va a minorar bastante. Va a ganar tiempo hasta que llegue ya la ayuda especializada. Entonces, esa es la persona. Si ustedes en una persona sana le hacen eso en un lado, la persona va a sentir un poco de sopor, porque una parte de su cerebro no va a recibir energía. Pero si le hacen las dos en los dos lados, ¿no?, por más de un minuto, se va a desmayar, porque su encéfalo ya no recibe sangre. Entonces, esa es la utilidad de este tubérculo carótido. El atlas es una historia aparte. El atlas es una vértebra atípica. Ahora estamos viendo ya las atípicas. Miren que no tiene cuerpo, no tiene apófisis espinosa, no tiene láminas, no tiene pedículos. Y para colmo de males, su agujero no es triangular, sino tiene la forma de un escudo, como pueden ver ahí, la forma de un escudo. Es la más atípica de todas. Pero lo que sí tiene, como tienen la demás vértebras cervicales, es el agujero transverso. Por más rara que vean la vértebra, si tiene agujero transverso, es una cervical a ojos cerrados. ¿Okay?
¿Qué cosa tiene el atlas? El atlas tiene, miren, ¿ven? Dos masas laterales, que son estos tacos óseos que estoy agarrando entre mis dedos, dos masas laterales, que están unidos, miren, por dos arcos. Uno pequeño, que es el arco anterior del atlas, y otro mucho más largo, que es el arco posterior del atlas. Cada una de estas masas laterales tiene 6 lados, es como un dado, ¿cómo se los dados, no? Tiene 6 caras. Una anterior, una posterior, en donde se implantan tanto el arco anterior como el arco posterior. Tiene una cara lateral, miren, donde se implanta la apófisis transversa, que en este caso ya no es bituberosa, sino es unituberosa. Y presente también en esa apófisis está el agujero transverso. El agujero transverso. ¿Qué cosa pasa por ahí? La arteria espinal. Vértebra. Vértebra. Rama de la subclavian. ¿Okay? Acuérdense de eso. Las espinales pasan por la médula espinal, ¿no? En la cara anterior, médula espinal anterior, y en la cara posterior, las espinales posteriores. Aquí es la vértebra. Arteria vertebral. En la cara interna de las masas laterales encontramos esto que es marcado de rojo. Está marcado de rojo. ¿Lo ven? Si pasan el dedo van a ver unos tubérculos. Pasa el dedo. Hay unos tubérculos que sobresalen. Toca, ahí ven. En la parte roja, está pintada de rojo. Ahí hay un tubérculo que sobresale ahí. ¿Ya? Esos tubérculos, toquen ahí, ¿ven? Está pintado de rojo, toquen ahí. ¿Ven? Está bien saliente, está bien redondo. En esos tubérculos, no tienen un nombre, ¿no? Ahí se inserta el ligamento transverso. Entonces podemos ponerle sin un nombre tubérculo para el ligamento transverso. ¿Okay? Ese ligamento transverso va de lado a lado. Viene así, ¿verdad? Así. Y su misión es evitar que la apófisis odontoides que se articula acá se vaya hacia atrás. Porque hacia atrás está la médula espinal. Nadie quiere que su apófisis odontoide se entierre en su médula espinal. Provocaría bastante daño. Entonces, por eso, el principal ligamento sostenente aquí es el ligamento transverso, que se inserta precisamente en estas caras. Luego, en su cara superior encontramos, y en su cara inferior encontramos carillas articulares. La de la cara superior tiene la forma de una huella de zapato, miren, de una pisada. Miren, ¿ven? Miren la forma que tiene. Tiene la forma de la suela de un zapato. Pero la inferior es redondeada, para que no se confunda. Si en el examen lo ven así, de la cara superior de la lo que están viendo en forma de huella de zapato, es bien estrecha. Pero si ven así, es la cara inferior, porque aquí están redondeadas las carillas articulares. Entonces hay una carilla articular superior y una carilla articular inferior. La superior tiene nombre propio y se llama cavidad glenoidea del atlas. ¿La superior? ¿La superior? Sí, la superior tiene nombre propio, ¿no? Es la cavidad glenoidea del atlas. Esta cavidad se va a articular con estos cóndilos que tiene el occipital, ¿ven? Y van a formar una articulación. ¿Cómo se llama esa articulación? Occipito atloidea. O dice como atlanto occipital. De las dos está bien. Esta articulación, no se olviden, esta articulación es muy importante porque favorece los movimientos de flexión y extensión de la cabeza. Sin esta articulación no podríamos hacer esto. Gracias a esta articulación que se realiza esos movimientos de flexión y extensión de la cabeza o movimientos de afirmación de la cabeza, como dicen sí con la cabeza, son los movimientos de flexión y extensión. Y finalmente vamos a decirle que las caras inferiores, carillas articulares inferiores, no tienen nombre propio, están mirando hacia abajo y hacia arriba. Esto es entonces la conformación. No, y me falta todavía describir los arcos. El arco anterior es aplanado, como pueden ver ustedes, y posee en su cara anterior, miren, un tubérculo. El tubérculo anterior, ¿no? El tubérculo anterior. Y en su cara posterior posee una carilla articular bien lisa, que es justamente para brindarle articulación a la apófisis odontoide, que también tiene su propia carilla articular. Finalmente, el arco posterior tiene en su borde posterior otro tubérculo. Este es el tubérculo anterior, este es el tubérculo posterior. En estos tubérculos se insertan los músculos profundos del cuello.
Y hacia ambos lados del arco posterior, que es el más largo, vamos a encontrar unos canales o surcos, por donde pasa la arteria vertebral y el primer nervio cervical. Por ahí está entrando la arteria vertebral hacia la cavidad craneal y por ahí está saliendo el primer nervio cervical, o C1. Y esta es toda la historia del axis. Del axis vale decir que ya está teniendo, ya tiene cuerpo, mire, ya tiene cuerpo, tiene láminas, tiene pedículos bastante gruesos, tiene, ¿no? También su apófisis espinosa bífida, miren, pero bien tosca. Tiene todos los elementos que tiene una vértebra, pero presenta esta adición. En la cara superior de su cuerpo vamos a encontrar un cilindro óseo conocido con el nombre de la apófisis odontoidea. Algunos le dicen el diente del axis. Los libros escriben como dientes del axis. Esta apófisis odontoides hace las veces del cuerpo del atlas, cuando se articulan ambos huesos. La apófisis odontoide se convierte en el cuerpo del atlas. Y aquí en esta apófisis odontoide vamos a notar 5 puntos de inserciones o relaciones. La punta se llama ápice. Por eso, y ahí se inserta un ligamento que por esa razón recibe el nombre de apical. El apical. Y hacia ambos lados, ahí no está pintado de rojo, en sus caras laterales de la apófisis odontoides, se insertan 2 ligamentos que tienen forma de alas, como son las alas de un ángel. Los ligamentos alares. Pero esos ligamentos también tienen nombre propio, por si acaso, ya para enriquecer su bagaje cultural. El apical es el occipito odontoideo medio y los laterales son los occipitos odontoideos laterales. Pero como estamos en confianza, ligamento apical y ligamentos alares. La cara anterior muestra una carilla bien lisa, bastante lisa, que es la que se va a articular con el arco anterior del axis. Y finalmente la cara posterior presenta una especie de escotadura, si usted la ve. Usted la ve del lado, miren, pasan el dedo, un canalito ahí, ¿ve? Un canal, ¿ve? Pasa el dedo ahí, mira, ¿ve? Pasan el dedo y encuentran con una especie de canal, una ranura. Esa ranura se relaciona con el ligamento transverso que es el que lo está sosteniendo. Por eso esa ranura, para que el ligamento no se salga. Entonces, esas son las relaciones que tiene la posición. Por arriba, ¿con quién? Apical. Por los lados, alares. Ligamentos alares, son 2 afuera. Por delante, transverso. No, atrás, transverso. Por delante, arco anterior del atlas. Y por atrás, con el ligamento transverso. ¿Okay? Con el ligamento transverso. Siempre acuérdense de poner el nombre completo, se pone, ¿no? Claro que ponen transverso. ¿Por qué transverso? El ligamento, hueso, no se sabe. Siempre pongan completo. Bien. Y finalmente vamos a ver de estas verrugas, vamos a ver la última de todas, es esta de acá, la prominente. Tengo esta vértebra acá y tengo esta vértebra acá, miren. Son bien parecidas, ¿han visto? Parecidas, pero no son lo mismo. Esta es una vértebra cervical y esta es una vértebra torácica. Puede ser cualquier otra vértebra, pero no es cervical porque no tiene agujeros transversos. Eso es lo primero que deben ver. No tiene agujeros transversos, entonces no es una cervical. Ya descartan la cervical. Pero miren, son bien parecidas. ¿Qué es lo que pasa? De que la séptima vértebra cervical va adquiriendo las características del siguiente grupo, que es el grupo torácico. Por eso se dice que la séptima vértebra cervical es una vértebra de transición, es decir, es una vértebra cervical con características cervicales, pero que ya va adquiriendo la forma de una vértebra dorsal. ¿Qué características tiene la vértebra cervical? La séptima o vértebra prominente. Su apófisis espinosa es bien larga y bastante inclinada en comparación con las otras que son cortas y poco inclinadas. Y sobre todo, número 2, sus agujeros transversos. Miren, ¿han visto la forma que tiene los agujeros transversos? Miren, en una típica, acá, el tamaño de los agujeros transversos y aquí son mucho más pequeños. Por el hecho de que por aquí no pasa la arteria vertebral.
Ustedes si en el examen le ponen ahí al anterior, ¿qué pasa por ahí? Es como el relator de fútbol, no pasa nada, no pasa nada, ¿ok? Ordinariamente este agujero está tapado por un tabique fibroso, el cual impide que cualquier elemento pase por ahí, ¿ok? Entonces, esta es la descripción de la vértebra. Las vértebras dorsales, tienen también los mismos elementos que tienen el resto de vértebras, tienen cuerpo, pero raquillo, etc. Pero en el caso de las vértebras lumbares, su cuerpo, míreme, es más o menos cilíndrico y es bastante alto, mucho más grueso que una vértebra cervical, mucho más alto. Se van engrosando hacia abajo porque van soportando mayor peso. Por eso es que las lumbares son así. Pero más abajo, ya no basta que sean más grandes, porque las sacras son más grandes, son inmensas, Ya tienen que soldarse entre sí para poder soportar el peso. Su agujero raquídeo, miren, es redondo, es redondeado, ya no es triangular, es redondo. Y su apófisis espinosa, miren, es bien larga e inclinada, es bastante inclinada y bastante larga. También tiene caries, ¿no? Caries articulares, ¿no? Dos caries articulares superiores que miran hacia atrás y ligeramente hacia afuera. Y dos caries, ¿no?, articulares inferiores que miran hacia atrás y ligeramente hacia adentro, para poder encajar entre sí. Sus apófisis transversas, miren, son bastante gruesas, tienen un solo tubérculo nomás. Sus láminas son cuadriláteras y son más gruesas que las cervicales, y sus pedículos son también cortos, mucho más gruesos, y también son excavados, porque acuerden que todos los pedículos aquí son excavados para formar los agujeros intervertebrales. ¿Vale? Los agujeros intervertebrales. ¿Ven? Entonces yo sé que es una vértebra torácica porque estoy diciendo. Pero, ¿cómo sé que no es una lumbar? O es una cervical, porque esta se parece bastante a la cervical. Las cositas no tiene agujero transverso, uno. Y número dos, todas las torácicas, sin importar su número desde la primera hasta la 12ª, tienen marcas, miren, tanto en su cuerpo como en su apófisis transversa. Estas marcas están hechas por las costillas. En el cuerpo, las carillas o epicarías costales, y acá en la apófisis transversa, las carillas costales. Las hemicarías o carillas costales que están en el cuerpo son la huella que dejan la cabeza de la costilla. Y estas carillas costales de las apófisis transversas lo deja el cuello de la costilla. Se ven así y vienen para acá. ¿Ok? Entonces, esta es la característica que tienen todas las vértebras torácicas. ¿Qué sigue ahora? La lumbar. ¿Qué vértebra es esta? No, torácica. Parece lumbar. ¿Verdad? Parece lumbar. Siempre revisen, miren, ve. Aquí tiene una carilla, ¿ves? Aquí tiene una carilla costal. Por más que se parezca a una lumbar, no es lumbar. Es una. Esta es la famosa T12, la última de las, que para variar ya trata de parecerse, ¿no?, a las lumbares. Al igual que la C7, también la T12 es una vértebra de transición. ¿Okay? Está adquiriendo ya la forma y elementos de las vértebras lumbares. Entonces, fíjense, a veces se engaña, ¿no? Porque debe buscar si tiene marcas. Ahí tiene una marca, entonces es una vértebra torácica. Una vértebra torácica. Sobre las vértebras lumbares, vamos a mencionar tienen el cuerpo más grande de todas. Es un cuerpo cilíndrico, bastante grueso.
Su agujero raquídeo es más o menos ovalado, ya no es triangular, no es circular, sino ya es más o menos ovalado. Y su apófisis espinosa, miren, es bastante grande y aplanada. Es aplanada. A diferencia de las cervicales que son bífidas, un poco cortas, a diferencia de las torácicas que son largas y bien inclinadas, esta es gruesa y aplanada, bastante grande y aplanada. Sus pedículos también son cortos y excavados, sigue siendo. Sus apófisis articulares, miren, son medias cilíndricas, miren, medias cilíndricas. Y las superiores, miren, hacia atrás, ¿no? Hacia atrás y hacia adentro. Y las inferiores miran hacia adelante y hacia afuera para poder encajar entre ellos. Y su apófisis transversa está convertida en un remedo de costilla. Un remedo de costilla. Es esta de aquí. Parece una costilla. Y se le reconoce como un nombre de apófisis costiforme, que es la característica que tienen todas las vértebras lumbares. Entonces, ¿cuál es la característica de todas las vértebras cervicales? El agujero transverso. ¿Cuál es la característica de todas las vértebras torácicas? Las carías y las hemicarías costales. ¿Cuál es la característica de todas las lumbares? Sus apófisis transversas, que son aplanadas, miren, y el remedio de una costilla, por eso se llaman apófisis costiformes. Apófisis costiformes. Aparte de eso, ¿no? Aparte de eso, miren, las apófisis, ¿no? Articulares superiores tienen hacia la parte de atrás, toquen acá hay un tubérculo, miren, un tubérculo, que se le conoce con el nombre de tubérculo mamilar, este de acá, ¿sí? El tubérculo mamilar. Y más hacia abajo hay otro tubérculo, que es el tubérculo accesorio, que también la tienen las lumbares, otro tampoco tiene. Esta tiene tubérculo mamilar, tubérculo accesorio y apófisis costiforme. Apófisis. Las vértebras sacras están soldadas entre sí. Están soldadas entre sí. Y presentan, ¿no?, la forma de una pirámide que presenta una cara anterior que es cóncava, una cara posterior que es convexa, dos bordes o dos caras laterales. Hacia arriba son caras y hacia abajo son bordes. Presenta también una base, que es donde se apoya el sacro, y un vértice. ¿Qué vemos en la cara anterior? En la cara anterior vamos a ver nosotros. Número uno, estos agujeros, miren, estos agujeros, que son los agujeros sacros anteriores. ¿Miren? Los agujeros sacros anteriores. ¿Qué pasa por ahí? Las raíces raquídeas. Las raíces raquídeas, acuérdense que también hay posteriores. Raíces raquídeas anteriores. También tenemos agujeros sacroposteriores para las raíces raquídeas posteriores. ¿Okay? Raíces raquídeas anteriores. Luego tenemos entre los agujeros una cresta, miren, una cresta, que es el resultado de la soldadura de estas vértebras. Esta cresta se llama cresta transversa. Hay 4 crestas transversas, resultado de la, ¿no?, fusión, de la fusión de estas 5 piezas, ¿no?, sacras. Luego tenemos en la parte más superior y media, ¿no?, una saliente. ¿Cómo se llama esta saliente? El promontorio sacro. Y a ambos lados del promontorio sacro unas superficies que parecen alas de mariposa y que se conocen como alas del sacro, las alas del sacro. La cara posterior nos presenta a todas las apófisis espinosas soldadas, ¿no?, soldadas completamente, ¿no?, y que están formando una cresta, la cresta sacramedia. Por encima de esta arteria sacramedia hay un agujero que luego se transforma en conducto, el conducto sacro. Por este conducto sacro pasa la cola de caballo, está contenida la cola de caballo. Y ese conducto hacia abajo se abre, miren, se abre así en forma de V.
no es completo, se abre en forma de U. Esa abertura se denomina hiato sacro, el hiato sacro. Entonces cuando se les ponga acá, este es hiato sacro. Este hiato sacro, esta abertura está adornada a ambos lados con estas columnas, ¿no? Estas formaciones gruesas, conocidas con el nombre de los cuernos del sacro. Los cuernos del sacro. El agujero es hiato de sacro. El agujero, este es el hiato. Entonces el espacio es el hiato sacro. Y Y estos son arriba el los cuernos. Aquí arriba sería el cuerno. Cuernos. Hacia los lados las láminas también las apófisis transversas también se fusionan, ¿no? Y forman, la cresta sacra lateral. Hay dos crestas sacras laterales. En algunas vamos a encontrar una cresta sacra, en este caso encontrar una cresta sacra intermedia, pero está incompleta. Una cresta sacra intermedia. Entonces tenemos la cresta sacra media y la cresta sacras laterales. Voy a encontrar también a ambos lados, por su parte superior, a ambos lados, estas fosas, en donde cabe la yema de un dedo, y que en el fondo tienen bastantes agujeros, por donde entran vasos que irrigan el hueso, y se le conoce con el nombre de fosa cribiforme. La fosa cribiforme. ¿Okay? La fosita cribiforme. Fosita cribiforme. ¿Mm? Fosa cribiforme. Cribiforme. O cribosa, fosa cribosa también. Tiene por una criba, tiene por un colador, por los agujeros que tiene. Por sus caras laterales vemos estas carillas articulares, que se denominan las carillas auriculares, porque tienen forma de una oreja, tienen la forma de una oreja, las carillas auriculares. ¿Con qué huesos se articulan estas carillas auriculares? Con los huesos ilianos. Tienen la forma de una, no sé, en los libros, la forma de una escuadra, una oreja, por ejemplo, hay un nombre de carillas auriculares, ¿no? Las carillas auriculares. Hacia abajo de las carillas encontramos los bordes laterales del sacro. Los bordes laterales del sacro. En su cara superior encontramos, número 1, la entrada del conducto sacro y la carilla articular superior del sacro. ¿Con quién se articula esta carilla? Con la última lumbar. Con la L5, que es la última vértebra lumbar, con la cara inferior del cuerpo, la quinta lumbar. Y en su ápice encontramos otra carilla articular, exactamente para el coxis, para el coxis. Cabe anotar que el sacro también tiene carillas articulares, mira, pero solamente en su primera etapa, ¿no? En su primer segmento. Las carillas articulares. En este caso solamente carillas articulares del sacro. Ya no serían superiores, porque no hay inferiores, las carillas articulares del sacro. Están acá, que están flanqueando el conducto sacro. Ahora bien, todos estos huesos están sostenidos en mayor parte por los músculos y principalmente por ligamentos, que les impiden que estos se separen. Hay ligamentos que son comunes para todas las vértebras, que recorren toda la columna vertebral, desde la base del cráneo hasta la base del sacro. Esos son los ligamentos comunes de las vértebras. Estos ligamentos comunes se clasifican en 5 grupos dependiendo de los elementos vertebrales que unen. Por ejemplo, hay ligamentos que unen a los cuerpos vertebrales. Los cuerpos vertebrales están unidos por dos ligamentos. Uno que une las caras anteriores, de los cuerpos, que se denomina ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal anterior. Y otro que está uniendo todas las caras posteriores, el ligamento longitudinal posterior. Acá también, ligamento longitudinal anterior y hacia atrás, el ligamento longitudinal posterior, que se encuentra dentro del conducto raquídeo. Estos son entonces los ligamentos que unen a los cuerpos vertebrales. Luego tenemos los ligamentos que unen a las apófisis transversas, que son los ligamentos intertransversos. ¿Okay? Luego tenemos los ligamentos que unen a las láminas, son estos de acá, estos que están pintados de color amarillo, y se denominan así, los ligamentos amarillos.
los ligamentos amarillos. Unen dos láminas contiguas. Luego tenemos un cuarto grupo de los ligamentos que unen, miren, a las apófisis espinosas. Es el ligamento supraespinoso. El ligamento supraespinoso. La parte que le corresponde al cuello, es decir, esta de acá y esta roja de acá, se denomina ligamento nucal. Acá se puede ver bien el ligamento nucal. Todo lo que está de rojo ahí es el ligamento nucal. Si pasa de la séptima vértebra ya para abajo, se denomina supraespinoso. Esto sería supraespinoso. Y esto acá en cualquier punto sería el ligamento nucal. Y finalmente tenemos un quinto grupo, ¿no?, que rodea a la articulación que tienen dos carillas articulares contiguas. Que ven acá, por ejemplo, las carillas articulares. Los capsulares. Ajá. Se articulan entre sí de esta manera. Así ves, carillas articular inferior con carillas articular superior y se articulan así de esa manera. Esas dos carillas están rodeadas, están encapsuladas por ligamentos que se denominan precisamente los ligamentos capsulares, que son los que unen a las, ¿no?, a las carillas articulares. Y finalmente tenemos, tenemos todos los grupos. Cabe anotar que la parte superior del ligamento, ¿qué ligamento sería este? Longitudinal posterior. Mira, la parte superior, esta que está libre, Membrana tectónica, se denomina membrana tectórica. Membrana tectórica. De tectum, que significa techo, porque es el techo de todos los ligamentos que vamos a describir a continuación. ¿Ve? Membrana tectórica. Finalmente, hay un complejo articular, la parte superior, ¿no?, del cuello, y está formado por tres huesos. Miren, ¿cómo se llama este de acá? occipital, El occipital, luego le sigue, atlas, luego le sigue axis. A este complejo articular, que nos permite tanto los movimientos de flexión, extensión y rotación de la cabeza, son movimientos bastante especializados, ¿no?, se le conoce como el complejo articular occipito, atlanto, odonto, axial. Repito, complejo articular occipito, atloide, odonto, por la posición odontoides, axial. Este complejo articular está formado por dos articulaciones y una unión. Y vamos a ver los ligamentos que unen esos huesos. Número uno, ¿qué relaciones hay? ¿Quiénes se relacionan acá? ¿Con quiénes se están relacionando? ¿El occipital con quién? atlas, Con el atlas. ¿Cómo se llama esta relación? Articulación occipito todavía, occipito atloide. ¿Correcto? Perfecto. ¿Quiénes más se están relacionando? el axis con El atlas con el axis. ¿Cómo se llama esta relación, esta articulación? atlantoaxial, Atlantoaxial. Correcto. Y por último, aunque parezca mentira, también se relacionan el occipital con el axis. Pero ustedes ya saben que esos dos huesos nunca llegan a tocarse, ¿no? Pero están unidos por ligamentos. Por eso se dice una unión occipito-axoide. ¿Ok? Vamos a empezar por el occipito atloide, que es la más sencilla. Ambos huesos están unidos por ligamentos, no se articulan entre sí, ojo. Por eso no me pongan articulación occipito axoide, porque no existe esa articulación. Pero sí existe una unión ligamentosa. Estos dos huesos están unidos por tres ligamentos que los pueden ver acá. Lo voy a hacer para que vayan pasando, agarren y vayan pasando, y vayan viendo. El verde es el occipito axoideo medio, y los amarillos, ¿qué cosas serán? amarillo, con blanco, Amarillo. Ya me estás haciendo dudar. con blanco, ¿Amarillos o blancos son? Los que están alrededor del verde. No son ligamentos solares. Ah, amarillos. amarillo, Los lados occipitaxoideos laterales, no son alares, son diferentes a los alares. Occipito, Mira, axileo. si tú ves esos ligamentos yendo del agujero occipital a la cara posterior del axis, no van a la apófisis odontoides. Los que van a la apófisis odontoides sí son apicales y alares, que lo vamos a ver acá. Esto, por ejemplo, ahí está, ¿ves? Está bien chiquitín. Acá. Mira, ve. El verde y el rojo es apical y alares.
Exactamente. Ese no está yendo hasta el cuerpo del axis. Si viniera del occipital y fuera al axis sería occipito absorbidor. Pero este que va del occipital a la apófise sería occipito odontoideo. Uno medio, que es el apical que aquí conoces, y dos laterales. ¿Qué es occipito odontoideo medial? Medio el verde Ah, ya. y Llegó por laterales acá. el blanco. Ah, ya. Occipito odontoideo medial y lateral. Medio o medial también. A ver, préstame la muestra. Es amarilla. Es amarilla, ¿ves? Amarilla. Sí, es blanco. Parece blanco. Todavía a mis 64 años veo todavía bien. No, es un amarillo que está ya medio desteñido. Es como el vestido ese de internet, ¿no? ¿Qué color es el vestido? Porque cada uno tiene percepción diferente. Ligamentos de esa unión. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué ligamentos, ¿no?, unen el occipital con el axis, pero a su apófisis odontoides. Ahora hay una articulación, miren, occipito odontoidea, que va solamente a la apófisis, ya no va a la cara posterior del axis, porque no sería occipito axoideo. Estos son más cortos y son mucho más fuertes. Uno que va del occipital a la apófisis odontoides en la parte media, que es el ligamento apical, que está en verde. ¿Okay? Este que está en verde es el ligamento apical. Y esos dos que están a los lados abriéndose como alas son los alares. No los confundan con los anteriores. ¿Okay? Estos son muy cortos y los otros son bastante largos. ¿Okay? Apical y alares. Sí, apical y alares. Sebas. Oye, ¿Ah? ¿Qué pasó? una muestrita para Mira, esto es de la apical, verde, Apical verde. laterales Los rojos, alares, los amarillos son El azul es el transverso. transverso Sí, ahí hay una abajo por ahí articulación. atrás. Longitudinal. ¿Qué Ahí forma tú puedes ver quién está articulando la apófisis odontoides con el arco anterior del atlas. Ah, ya, eso, pero ya con el occipital. Sí, con el occipital. Mira, ahorita voy a enseñar. Pásame la muestra un ratito. Mira, a ver. Esta es parte del occipital, ¿ok? Y esta es la apófisis odontoides. Entonces, si hay un ligamento que une el occipital con la apófisis odontoides, ¿cómo lo vas a llamar? Occipito odontoideo. Uno puede decir, pero la apófisis odontoides es una parte del axis. Entonces, tal vez debería ser occipito axoideo. Pero en este caso, como va específicamente a la apófisis odontoides, se conoce como occipito odontoideo. Por encima están los occipitos axoideos que hemos visto, los primeros que hemos visto, tapando ahí. Y tapando todo está la membrana tectónica. Ahorita vamos a explicar eso. ¿Okay? Entonces, ligamento apical y ligamentos alares. Y hay otro también ligamento muy importante Transverso. que une, ¿no?, que repulsa esta articulación odontoatoidea. Es el ligamento transverso, que está ahí, que lo pueden ver en azul. En azul. Está en azul, es el ligamento transverso. Solamente esa parte de arriba, porque hay una parte que va hacia abajo. Todavía no está el ligamento. Aquí está el ligamento cruciforme. Aquí está el ligamento cruciforme. ¿Ah? ¿De tres? Casi. No hay una cruz ahí. Mírenme. Este ligamento que hay aquí en verde es el ligamento cruciforme. Pero el ligamento cruciforme, ¿no?, por el ligamento transverso y sus dos prolongaciones, una que va hacia arriba y otra que va hacia abajo. Por eso tiene forma de una cruz. Miren acá. Ese es el ligamento cruciforme. Formado por el ligamento transverso, su prolongación superior y su prolongación inferior. Este es el ligamento transverso, esta es su prolongación superior y esta es su prolongación inferior. Ahí hay cruciforme. Hay otras muestras donde está así, que no es ligamento cruciforme. Este sería eso, el ligamento transverso y su prolongación inferior. Nada más. Como en la muestra chiquita que llevaron. ¿Dónde está la muestra chiquita? Ahí está. Por ejemplo, si yo pongo en el examen, ¿no? En el examen. Y le pongo color azul, ¿qué cosa pondría? Transverso. Ligamento transverso, pero aquí también hay un azul. Y su prolongación inferior. O sea, si ponen el ligamento cruciforme, porque son masoquistas. Porque no hay una cruz ahí, no es una cruz, es una T más bien, ¿ves? Es una T.
ligamento transverso y su prolongación inferior. Si fuera al revés, si estuviera así, ligamento transverso y su prolongación superior. Si lo ven así, entonces recién el ligamento cruciforme. Ponga donde le ponga yo. ¿Ok? Pues ahí vayan pasando. Ligamento transverso y su prolongación superior. Entonces fíjense que la apófisis odontoides está bien sujeta por arriba, por los lados y por atrás. De tal manera que no se va hacia atrás la apófisis odontoides. Acá. Entonces acá, ligamento cruciforme en los amarillos, ¿qué cosa sería? Los alares de los alares. Y la pica que se me rompió hace poco. Estaría acá. Algo se me dijo, pero lo va a explicar. Y más aquí. Entonces acá el verde claro, ¿qué cosa será? Ligamento transverso. Los verdes oscuros, ¿qué cosas serán? Ligamentos alares. Los ligamentos alares, ¿verdad? Y este de acá, Ligamento apical. el ligamento apical. Hay un solo ligamento apical y hay dos alares. Y todo eso lo cubre la membrana pectoral. ¿Qué más? ¿Qué otra? Aquí está. Luego, la articulación, escuchen bien, la articulación occipito-acroidea tiene 4 ligamentos que se llaman igual que la articulación. Ligamentos Occipito acroideo. Este que está hacia adelante, Occipito. dígame su nombre completo. Articulación. Occipito acroideo acroideo anterior. anterior. Este que está hacia atrás. Occipito acroideo posterior. Y estos que están a los lados, Occipito acroideos laterales. pero también se les conoce como capsulares. También son capsulares porque están envolviendo el cóndilo del occipital con la cavidad glenoidal. Ligamento capsular también. Ligamento capsular. O también ligamento capsular. Y finalmente, y para no quitarle su valioso tiempo, hay ligamentos que unen a la articulación acroido-axoidea. 4 ligamentos que se llaman igual también. Este de aquí adelante, Ligamento Ligamento atlantoaxoideo anterior. atlanto-axoideo anterior. Y este que está en naranja, ¿qué sería? Lateral. El occipito acroideo anterior. Yo volteo, ¿cómo se llama este de acá? El occipito acroideo posterior. Solamente miren qué huesos están uniendo, occipital y atlas, occipito acroideo en la parte posterior y posterior. Y este en rosado, ¿qué será? El occipito El atlantoxoideo posterior. Posterior. Hay un posterior, hay otro anterior. Acá hay un posterior y acá hay otro anterior. Y lo que está pintado de rojo son los ligamentos capsulares. Ligamentos capsulares. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cuál era el tubérculo mamilar? Acá en el... O sea, Están pegados a las apófisis articulares, el de arriba era mamilar y el de abajo accesorio. accesorio, y este es costiforme. Costiforme, ¿ya? Pero este es apófisis y estos son tubérculos. Aunque muchos le dicen también apófisis a las tres. No lo pongo. Que No voy a poner eso entonces. ¿Qué cosa es esto? Mamilar. Yoides. El hueso yoides. Este es el hueso yoides, por si acaso. Es el único hueso que no se articula con ningún otro hueso. Es un hueso flotante. Al aire. ¿Se encuentra? ¿A qué altura se encuentra el yoides?